Hola familia, es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí estudiando lo que son los mandamientos de esta semana a través de este video. Vamos a estar enfocándonos en solamente algunos mandamientos, específicamente desde el 497 hasta el 503, que habla mayormente en lo que son las leyes que se le daban a un rey o cómo un rey debía comportarse y qué debía hacer un rey. Recuerde que vamos a hablar un poquito, utilizando la metodología de mi maestro Rico Cortés, de lo que es el contexto del templo, lo que es la legalidad bíblica en respecto al rey, y vamos a hablar un poquito del contexto cultural. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el contexto cultural para poder entender un poco la diferencia entre lo que es el antiguo Medio Oriente y lo que es la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque Dios le da unas leyes directamente al rey de Israel para que se comporte de cierta forma. ¿Qué pasaba en el antiguo Medio Oriente? Que Dios tiene que hacer una diferencia entre el rey de su pueblo y el rey que tenían las naciones paganas. Bueno, en Israel, perdón, en las naciones paganas, en Mesopotamia, en Egipto, el rey era considerado divino o un hijo de los dioses. Dentro de lo que es el pueblo de Israel, el rey no es considerado divino, sino que es elegido por Dios, pero es un hombre como los demás hermanos de Israel. Otra cosa es que el rey de Israel era ungido por Dios, pero seguía siendo un siervo de la Torá. Por ende, él mismo tenía que escribir un rollo de la Torá para cargarlo y tenerlo todo el tiempo con él y estudiarlo para saber las leyes y poderlas aplicar de una forma con justicia y con misericordia. Su autoridad estaba limitada, no era fuente de la ley, sino sujeto a la ley divina, mientras que en el antiguo Medio Oriente los reyes eran los que podían determinar cómo se aplicaba una ley y cómo no se aplicaba. Podía aplicarse a ciertas personas y a ciertas personas no, basado en el criterio del rey, no en Israel. En Israel la ley se aplicaba a todo el mundo de la misma forma. El rey no era la fuente de la ley, sino que Dios era la fuente de la ley y la aplicación de ella, Dios mismo establece cómo se aplica la ley para una persona y para la otra. Entonces no se hacía distinción de persona. Hay tres mandamientos que el rey debe hacer. Entonces, vamos a empezar un poco leyendo lo que son los mandamientos y vamos a estudiar un poquito lo que es el contexto del templo. Yo lo voy a decir cuando estemos hablando sobre lo que es el contexto del templo. Por ejemplo, mandamiento 497, que es un mandamiento para Israel nombrar un rey sobre ellos mismos. Ahora, hay una gran pregunta que se hace muchas personas cuando llegamos a este mandamiento. ¿Por qué el libro de Samuel, 1 de Samuel capítulo 8, nos dice que Dios no vio con favor o Dios no le gustó la idea cuando el pueblo de Israel decidió tomar un rey? De hecho, vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, que dice, vamos a ver, el pueblo pide un rey. Dice, entonces se reunieron, versículo 4 en adelante, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Entonces, aquí está la clave para entender la aparente contradicción entre Primera de Samuel y el capítulo de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Acá dice que escuche la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces, vamos a ver más adelante que el tipo de rey que el pueblo de Israel pidió era un rey, porque nos va a decir que era un rey de estatura alta. Vamos a ver un poquito más acá. Eh, Dice, había un hombre en Benjamín que se llamaba Cis, hijo de, ok, vamos a ver acá, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso, no había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel, de los hombres arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Entonces estamos viendo que este fue el tipo de rey que el pueblo de Israel quiso. Entonces Saúl, ok, vamos a ver. eh, este fue el tipo de rey que el pueblo de Israel quiso. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, de la porción de esta semana, capítulo 17, versículo, versículo 15, nos va a decir que el rey debía ser escogido por Dios.
Dice, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Entonces, la aparente contradicción no está en el escoger un rey, porque hay un mandamiento que dice que sí va a poner un rey sobre ellos, pero debía ser el rey que Dios escogiera de acuerdo al corazón de Dios y no de acuerdo al corazón del pueblo y a la vista del pueblo, lo que el pueblo veía que parecía una persona hermosa, alta, no era lo que estaba de acuerdo a Dios, porque Dios ve el interior de la persona. Entonces, no hay una contradicción, sino que solamente Dios está, el pueblo fue el que escogió y Dios no escogió por ellos, mientras que el mandamiento dice que va a escoger un rey, el que el Señor su Dios le diga que escoja como rey. Entonces, ese es uno de los mandamientos. La esencia del mandamiento para Israel es nombrar a un rey sobre ellos mismos. Y las leyes es que el rey debía ser designado por el gran Sanedrín. Aquí es donde entramos en el contexto de lo que es el templo. Si utilizamos lo que es la metodología, estamos hablando ahorita del contexto del templo. Tenía que haber una coronación del rey. ¿Cómo se hacía la coronación del rey? ¿En dónde se hacía la coronación del rey? Nosotros vamos a ver en lo que es crónicas y vamos a ver los reyes, que nos habla de algunos reyes que fueron coronados, cómo fueron coronados, en dónde. Y vamos a ver que había un sacerdote que estaba envuelto en la coronación del rey y se hacía un procedimiento, el Sanedrín y en el templo. Entonces necesitamos un templo para que el rey sea coronado. Dice, el rey debía ser designado por el gran Sanedrín que se reunía en el Lishkat Hagasik. El Lishkat Hagasik era donde se reunía el gran Sanedrín y estaba ubicado en lo que es en lo que era el templo, el recinto del templo. Entonces, con la aprobación de un profeta, el pueblo de Israel no podía nombrar una reina para dirigir la nación. El aspecto principal de la inauguración de un rey era su unción. Una vez que se ungía a un rey, la monarquía pasaba a su hijo y si moría pasaba así descendencia en descendencia. O sea que hay unos elementos que se tienen que utilizar para que un rey sea ungido y obviamente son elementos que solamente corresponden a lo que es el recinto del templo y se hace por la aprobación del Gran Sanedrín, se hace la coronación de un rey. Vamos al próximo mandamiento 498 que nos dice, no puedes poner sobre ti un extraño, lo leímos ahorita, o sea, está prohibido nombrar a una persona que no sea del pueblo eh, como rey. Mandamiento 499. Un rey tiene prohibido acumular muchos caballos más allá de sus necesidades. O sea que el rey solamente tenía que mantener cierto tipo de posesiones. No podía aspirar a tener más posesiones y hacerse rico. De hecho, ese fue uno de los problemas que pasó en los profetas, en lo que es Jeremías, Isaías, inclusive dentro de los reyes. Vamos a ver que los reyes quisieron enriquecerse y en el proceso de querer enriquecerse empezaron a cometer opresión contra el mismo pueblo. La razón por la cual se le da este mandamiento es precisamente para eso, para que el rey no termine oprimiendo al pueblo y termine sirviendo al pueblo. Recuerde que el rey es un siervo de Dios y también se rige por lo que es la Torá. En el antiguo Medio Oriente, como estábamos hablando anteriormente, los reyes eran los que promulgaban la ley, pero también ellos podían interpretar la ley basado en su criterio, podían aplicarle a una persona cierta sanción, mientras que a otra podían aplicarle otra sanción más leve o más severa. En la Biblia, Dios establece las leyes y también establece la forma en cómo una persona va, las consecuencias de la transgresión de esa ley. No está basado en lo que es el rey. Por cierto, en el Antiguo Medio Oriente, muchos reyes también asumían el rol de sacerdote solamente para tener un detalle más. O sea, no podía entonces adquirir muchos caballos o posesiones. Dice, y no volverás más por ese camino, refiriéndose a lo que es volver a lo que era Egipto. El pueblo de Israel tiene prohibido volver a Egipto y un rey llevar al pueblo de Israel a Egipto nuevamente. Está prohibido por ese mandamiento. Mandamiento 501 dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Un rey tiene prohibido casarse con muchas esposas. Un rey judío tiene prohibido casarse con más
tiene prohibido casarse con muchas esposas. Entonces, ¿por qué este mandamiento existe? Tenemos que entender entonces ahora lo que es el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente, las mujeres se daban especialmente en lo que eran tratados y convenios entre las distintas naciones en el antiguo Medio Oriente. Para ellos asegurar, por ejemplo, la paz entre una nación y la otra, se intercambiaban los hijos para que ellos pudiera garantizar que iba a haber paz entre ellos. El pueblo de Israel tiene un mandamiento de no hacer ninguna alianza con las naciones paganas. Eso es un mandamiento que Dios mismo dio al pueblo de Israel. Entonces, por ende, también se aplica al rey. El rey no puede hacer alianzas con otras naciones que sean paganas alrededor del pueblo de Israel. Solamente Israel tiene que tener lealtad a Dios. Al hacer alianzas con otras naciones, obviamente está poniendo el nombre de Dios de por medio y también eso tiene una gran implicación porque si rompe una alianza con una nación pagana, obviamente está poniendo el nombre de Dios de por medio y ahora es una vergüenza para el nombre de Dios. Entonces era bien importante que el pueblo de Israel no hiciera alianzas con otras naciones. Por eso el mandamiento existe de que un rey tiene prohibido casarse con muchas mujeres, porque obviamente no debe hacer esas alianzas que se practicaban en el antiguo Medio Oriente. Mandamiento 502, ni adquirirá para sí demasiada plata o oro. Estamos hablando ahorita de esto cuando estábamos hablando de los caballos. Dice, un rey tiene prohibido acumular una cantidad exorbitante, cantidad de oro y plata, con el fin de acumular personal riqueza. Se le permite, sin embargo, reunir grandes fondos para las necesidades de la nación, pero no para sí mismo acumular eh, riquezas para sí. Y también se le establece como mandamiento o como ley basado en Deuteronomio 17:18 que tiene que escribir para sí una copia de esta ley. La esencia es que es un mandamiento que un rey escriba para sí mismo, un segundo rollo de la Torá, que debe tener consigo en todo momento. Este mandamiento se suma a las 313 que ordena a cada judío que escriba. Ok. Eh, un rey tenía que mantener el rollo. Vamos a leer Deuteronomio 17 versículo 18. Dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. El contexto del templo, a veces en presencia de los sacerdotes, los levitas, tiene que ver con los levitas que obviamente los sacerdotes que ministraban dentro del recinto del templo. Entonces, estos mandamientos se aplicaban para lo que es el rey. De hecho, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18 corrido, que estas son las instrucciones sobre lo que son los reyes. Versículo 19 dice, cuando entre a la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. O sea, aquí está, de hecho, nosotros vemos el ejemplo claro de Salomón, que tuvo muchas mujeres y su corazón se desvió y permitió idolatría porque las mujeres que había adquirido eran mujeres idólatras, muchas de ellas. Dice, tampoco tendrá grandes cantidades de plata o oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y los estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, yo tengo una pregunta acá, porque dice que él debe, dice que sucederá cuando se siente sobre el trono, él debe escribir para sí mismo una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La pregunta sería la siguiente. Nosotros sabemos que el Mesías va a reinar desde Sion en algún momento dado, cuando Dios establezca el reino nuevamente y establezca el templo.
El mandamiento es que el rey, cuando se siente sobre el trono, tiene que escribir un sefer de estos mandamientos y tiene que escribirlo en presencia de lo que son los sacerdotes levitas. La pregunta sería, cuando el Mesías venga, esto es un mandamiento que tiene que cumplir el Mesías. Entonces estamos viendo inclusive aquí que los levitas no son descartados ni van a ser descartados porque obviamente este mandamiento se tiene que cumplir. Entonces el Mesías mismo, siendo el Mesías, el Hijo de Dios, va a establecer, va a escribir un libro, un sefer de la ley en presencia de aquellas personas que Dios ha escogido para que sean sus ministros, los levitas sacerdotes. Espero que esto sea de bendición para ti y para más información, como siempre, puedes ir a tesorosdeltemplo.com y puedes encontrar más información respecto a los estudios de esta semana y los mandamientos. Shalom.